estén en la jornada que apaguen sus micrófonos, por favor, para que los ponentes o el ponente pueda realmente realizar su ponencia de una forma adecuada. ¿Vale? Como sabéis, la jornada de hoy es una jornada sobre el comercio, cómo hacer negocios en Reino Unido tras el COVID. Esta jornada pues la va a impartir fundamentalmente nuestro compañero de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, Alberto Oliva. Se enmarca en el plan de internacionalización de la Cámara de Comercio de Sevilla en el área de promoción y cuenta con financiación de fondos FEDER. Como saben, la Cámara de Comercio de Sevilla tiene un acuerdo con la Cámara de Comercio de España en Reino Unido para el desarrollo de actividades y que nuestras empresas sevillanas puedan desarrollar su comercio, su actividad en Reino Unido con la garantía y el servicio de la Cámara de Comercio de España allí. Reino Unido es un país que, como todos sabéis, es fundamental para nuestra economía y para nuestras empresas y que ha vivido dos momentos convulsos que todos conocemos, el Brexit por un lado y el COVID por otro. Por eso consideramos que esta jornada es tan interesante y tan importante, porque hay muchas son las incertidumbres que tenemos en este momento respecto a cómo hacer negocios en Reino Unido y qué tenemos que hacer nosotros. Quiero darle también a todos las gracias por la asistencia, por haberse inscrito en esta jornada y por estar con nosotros durante esta hora. Como saben, la jornada se estructura de dos maneras. Por un lado va a hablar el señor, nuestro colaborador, Alberto Oliva, que es jefe de Comercio Exterior y Desarrollo de Negocios en Reino Unido. También está presente Igor Urra, que es el secretario general de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido, y realmente son las personas, sobre todo Alberto, que va a estar pendiente de este tema. El funcionamiento es como otros webinarios que hemos hecho. Las personas que participan, digamos, tenemos los micrófonos apagados, el ponente interviene. Tras la intervención del ponente y en el momento que quieran, todos los asistentes pueden realizar preguntas a través del chat. Las preguntas se realizan no de forma hablada, sino a través del chat, y es el propio Alberto quien va a hacer luego, va a dar respuesta a las preguntas que se vayan haciendo. En nombre de la Cámara de Comercio de Sevilla, daros las gracias a todos por vuestra, como decía antes, vuestra asistencia, y únicamente, por supuesto, a nuestros colaboradores de Reino Unido, muchas gracias también por estar ahí y por informarnos, por trasladarnos estas circunstancias especiales que se viven en Reino Unido. Yo no me alargo más y le cedo la palabra al señor Alberto Oliva. Muchas gracias, Eduardo. Voy a aprovechar a compartir la pantalla. Ok, vale, vamos a ver. Vale, creo que veréis ahora mi presentación. Confírmamelo, por favor, Eduardo, que veis la presentación para no tener ningún problema. Sí, se ve estupendamente. Perfecto, pues lo primero agradeceros a vosotros la oportunidad de tener esta jornada en Sevilla de manera virtual y poder acercar a las empresas sevillanas un poco el Reino Unido. Yo aquí lo he titulado Oportunidades de negocio en el Reino Unido. Como bien has comentado previamente, hablaremos un poco del COVID, pero también mezclaremos otras temáticas que preocupan y que pueden preocupar a las empresas sevillanas y españolas de cara a este mercado, como puede ser el Brexit u otros aspectos. Como podemos ver en este índice, haremos una breve introducción sobre el comercio entre España y Reino Unido y veremos qué aspectos consideramos de interés para las empresas españolas, para la empresa sevillana en este caso. ¿Qué beneficios existen? ¿Qué fortalezas nos ofrece el mercado británico? Y pasaremos a analizar esos retos y oportunidades entre los que se encuentra el COVID-19. Presenta un reto, pero veremos que en algunos aspectos también puede presentar oportunidades. Veremos además en el último punto cómo desde la Cámara de Comercio de España en el Reino Unido hemos venido apoyando las labores de internacionalización en este mercado de las empresas sevillanas, de las empresas españolas en general. A nivel introductorio, siempre planteamos la idea de que Reino Unido es un mercado dinámico. Y es un mercado dinámico basándonos un poco en las cifras. Teniendo 2019 como referencia, vemos que España es el séptimo mercado de exportación para Reino Unido y en 2019 fue el quinto mercado de importación. Alberto,
Alberto, perdona que te interrumpa un milisegundo porque se me ha olvidado decir a todos los asistentes, y es importante que lo sepan, que esta jornada se está grabando, ¿vale? Para que todos tengan ese conocimiento de que la grabación se está realizando. Y perdona que te haya interrumpido, pero no quería dejar este tema que se me ha pasado sin comentarlo. Disculpa. Sin problema, Eduardo. Muchas gracias por recordarlo. Comentaba que estas cifras de 2019 nos permiten ver esa reciprocidad, esa importante reciprocidad en el comercio y que además se basa también en los importantes núcleos de población española presentes en el Reino Unido y un creciente conocimiento del producto español también por el consumidor británico. Tenemos que tener en cuenta que también existe 1 millón de residentes permanentes británicos en España y venimos acumulando en torno a 18 millones de visitantes anuales. Por lo tanto, a nivel introductorio vemos que hay un contexto positivo. Si tenemos en cuenta esta tabla comparativa, siempre me gusta llamar la atención sobre las cifras del PIB per cápita, en este caso, el desempleo y también la población y la densidad de población, puesto que a nivel comparativo vemos que existe un gran potencial. El PIB per cápita es mucho más elevado en el caso del Reino Unido, la tasa de desempleo mucho más baja y la población, entre comillas, nuestros potenciales consumidores, dependiendo del sector, obviamente, tenemos 66 millones de habitantes. Por lo tanto, tenemos elementos que nos ayudan a ver un gran potencial y que apoyan un poco la afirmación que hemos hecho previamente sobre el gran dinamismo de este mercado. Reflejamos en esta diapositiva un poco los datos que hemos comentado previamente con respecto al quinto y séptimo puesto a nivel comercial, respectivamente, entre estos dos países. Pero, ¿cuáles serían los sectores líderes? A nivel comercial, los sectores líderes no se centran solo en la alimentación y la bebida, que lo tenemos en el último punto de este listado. Tenemos que tener en cuenta también otros sectores que son importantes en estas relaciones comerciales. Por ejemplo, el sector automovilístico y los componentes químicos o los bienes de consumo. La lista es mucho más extensa, lo que pasa es que estas cuatro áreas representarían la mayor parte del comercio entre Reino Unido y España. Pero es que además, y lo consideramos importante, existe una red de 900 empresas británicas en España y en torno a las 700 empresas españolas han invertido en el Reino Unido. Por lo tanto, las relaciones comerciales son importantes en cuanto a potencial, pero también hay una red consolidada en la que se apoyan estas relaciones comerciales y, por lo tanto, existe un contexto favorable y positivo para las empresas sevillanas, para las empresas españolas en general, en este mercado. A nivel general, por ver una comparativa desde el año 2009 hasta el año pasado, vemos que las exportaciones han sido siempre mayores que las importaciones desde España al Reino Unido y que, bueno, aunque ha existido una cierta disminución en las exportaciones a partir de 2016, año en el que se celebró el Brexit, el referéndum del Brexit, vemos que ha habido una progresiva recuperación y, por lo tanto, hemos recuperado un poco los niveles existentes en 2016. Algo que, a nuestro juicio, basándonos en estos datos, nos permitiría observar un contexto, confirmar ese contexto positivo en ese contexto comercial, en esas relaciones comerciales. Por ir un poco más de manera específica a la región de Sevilla, a la provincia de Sevilla, sin centrarme en exceso en los datos, nos ha parecido interesante presentar una comparativa entre el año 2018 y 2019 de cuáles son las principales exportaciones desde Sevilla hacia el Reino Unido. Vemos, si lo observamos el año 2019, la importancia de productos como las grasas, el aceite animal o el vegetal, vehículos, automóviles y tractores, las máquinas, aparatos mecánicos, hasta llegar, por ejemplo, a los últimos puestos, que son los cereales, las legumbres, hortalizas y conservas. En total, estos 10 elementos que hemos planteado aquí para 2019 concentrarían el 85,4% de las exportaciones desde Sevilla a Reino Unido. Por lo tanto, esos son los productos que más estaría demandando Reino Unido de la provincia de Sevilla, lo cual nos podría ayudar como empresa a identificar si nuestra actividad económica entra dentro de estos grupos de demanda. Otros podrían ser interesantes, desde luego, pero hemos querido mostrar aquí los más importantes en base a la estadística de 2019. Hemos querido también plantear el lado opuesto de esta relación comercial. ¿Qué demanda Sevilla desde el Reino Unido? Igualmente, hemos establecido una comparativa en el año 2018 y 2019 y podemos ver aquí los principales productos demandados. Por hacer un pequeño resumen de estas relaciones comerciales, vemos que las tendencias de comercio exterior entre Sevilla y Reino Unido son un poco
las que especificamos en esta diapositiva. El nivel de las exportaciones e importaciones parecía bastante escaso entre Sevilla y Reino Unido entre 2009 y 2015, pero se produjo un gran incremento de las exportaciones en el año 2016. Incremento que se ha mantenido durante 2017 y 2018, favoreciendo un poco la balanza comercial notablemente positiva entre Sevilla y Reino Unido, lo cual es beneficioso para las empresas de esta zona. En 2019 hay una caída en las exportaciones con una balanza comercial ligeramente negativa, pero que no consideramos que pueda ser preocupante, teniendo en cuenta además las tablas que hemos mostrado previamente. Por sectores, vemos que la importancia de las exportaciones en 2019 del sector del aceite de oliva, también equipamiento en navegación aérea. En cuanto a importaciones, veríamos el equipamiento en navegación aérea y productos de fundición de hierro. Los productos hemos especificado en las tablas anteriores. A nivel de beneficios de este mercado, hemos mencionado algunos previamente, pero también hemos querido hacer aquí un pequeño resumen. Hemos hablado del tamaño del mercado, un potencial de 66 millones de habitantes, más o menos. Además, la familiaridad que hemos mencionado con los productos españoles y una mayor apertura hacia ellos, también un mayor conocimiento y una alta estima de los productos y de las empresas españolas. Creciente estima, diría. Ya no solo alta, sino que va aumentando esa imagen positiva de la empresa española. Además, destacar en el sector agroalimentario un consumo creciente debido a esta familiaridad del consumidor británico con el producto agroalimentario español y, además, demanda nuevo producto. Estamos observando una diversificación en la demanda, lo cual puede ser también interesante. A nivel de fortalezas, destacar 5 puntos principales. La infraestructura y la logística es buena, existen buenas comunicaciones y buenos canales de distribución, por lo tanto, ahí también justificaríamos ese dinamismo del mercado. Existe un coste competitivo en el transporte de mercancías, no está lejos, además, geográficamente, por lo tanto, no resultaría para la empresa sevillana costoso a nivel logístico y existe una alta eficiencia del sistema de transporte. Veremos luego que pueden existir algunas problemáticas vinculadas con el Brexit en cuestiones de transporte, pero en principio la eficiencia es bastante alta. Además, creciente demanda, como he comentado anteriormente, y una dependencia de la importación. No para todos los sectores, pero observamos unas altas tasas de importación en algunos productos. Por ejemplo, productos vegetales, productos de fruta, el vino como un ejemplo interesante, con tasas de importación del 99%. Algunos sectores, por lo tanto, observamos esa dependencia. Y, finalmente, una red tecnológica avanzada que nos permita gestionar de manera rápida y de manera eficaz cualquier relación comercial que podamos tener con este mercado. A nivel de retos, y antes de entrar en los que más nos puede preocupar en esta jornada, COVID-19 o Brexit, siempre nos gusta mencionar la existencia de ciertas diferencias culturales que las introducimos precisamente en esta categoría como retos, puesto que pueden ser barreras que si no hemos trabajado antes en este mercado nos pueden plantear dificultades. Hablamos de las limitaciones sociales. Las conversaciones en este mercado son más cortas y más directas. No hay prisa. En este caso sí tenemos que tener en cuenta que se toman la decisión con más paciencia y que además la muestra de interés debemos decir que aquí son bastante claros. Es existente o inexistente y no tienen ningún problema en mostrárnoslo. Aunque tomen su tiempo, una vez tienen interés nos lo harán saber. Si no tienen interés, probablemente nos digan que no y no les resulte además mal educado expresarlo de manera directa. O incluso no nos lo expresen como tal, lo cual tenemos que entender que es una característica de este mercado. A nivel de precios es importante, no tanto de cara al consumidor, sino igual de cara al distribuidor en algunos sectores en particular, debido a la alta saturación del mercado y alta competición existente en este mercado. Ahora bien, vamos a entrar en el aspecto, en uno de los retos principales, Brexit, luego iremos al COVID-19, que también presenta en algunos aspectos oportunidades. A nivel general, el Brexit plantea esta diferencia, esta es la principal diferencia que plantearía el Brexit, la que reflejamos en esta diapositiva. En la situación actual, una empresa sevillana puede enviar mercancía al mercado británico con una entrada libre en ese mercado. ¿Cuál sería el escenario post-Brexit o cuál sería la característica principal en principio?
y sería una posible limitación a la entrada de mercancía en ese mercado. Hemos querido utilizar el interrogante puesto que todo esto, como comentaremos a continuación, está en la actualidad en negociación y todavía no sabemos cómo quedarán esas condiciones o cuáles serían esas limitaciones. Por lo tanto, queremos explicar aquí brevemente qué es lo que cambia o qué es lo que vemos que puede cambiar y cuáles pueden ser esas limitaciones. Hemos querido presentar una breve línea temporal que presenta los últimos eventos vinculados con el Brexit desde marzo de 2019, cuando se iba a producir inicialmente la salida del Reino Unido. Podemos ver un poco los diferentes eventos que se han venido produciendo hasta el momento actual, que lo encontramos en la pantalla, en la parte inferior derecha de la pantalla, cuando el 31 de enero de 2020 se sale de la Unión Europea y se abre el periodo transitorio. Se sale de la Unión Europea, pero queremos dejar constancia y queremos insistir en que a nivel comercial, a nivel de fronteras, se sigue trabajando del mismo modo que se trabajaba anteriormente. Se abre ese periodo transitorio que tiene vigencia, en principio, hasta el 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, hasta esa fecha podemos trabajar con total normalidad a nivel comercial con el Reino Unido. Mientras tanto, en la situación en la que nos encontramos ahora serían en las negociaciones para la salida, ver cuáles van a ser esas limitaciones, esas condiciones. En principio, existe la posibilidad de solicitar un periodo, una ampliación del periodo de transición. Se debería solicitar a finales de junio, principios de julio. Nada nos hace nos hace creer que se solicitará esa extensión. Por lo tanto, en principio, consideramos que ese periodo transitorio acabaría el 31 de diciembre de 2020. Por lo tanto, con la información que tenemos ahora hoy en día, los tres impactos principales que observamos sería, en primer lugar, el impacto en el tipo de cambio de la libra y el euro, una caída de la libra esterlina desde el 2016, desde el referéndum, y ha ido variando este valor con respecto al euro, ha aumentado, ha descendido, pero en general hemos observado un impacto importante, lo cual puede suponer un encarecimiento en algunas importaciones, sobre todo en aquellos productos que tienen un margen de beneficio más reducido y en los que el distribuidor británico no quiere aplicar ese posible encarecimiento de las importaciones en el consumidor. En algunos, sin embargo, puede darse un encarecimiento en los precios. En segundo lugar, las tarifas aduaneras, la posibilidad de unas tarifas aduaneras. Veremos en la siguiente diapositiva información más reciente que obtuvimos la semana pasada, el martes pasado, martes 19, sobre la posible existencia de tarifas aduaneras en diferentes productos. Y luego, un posible cambio en los procedimientos importación-exportación. Estos son los tres elementos principales en los que el Brexit podría analizar y a los que estamos haciendo seguimiento por nuestra parte. Hablamos aquí de las tarifas, los sectores británicos clave. Como bien he comentado, el 19 de mayo de 2020, la semana pasada, el gobierno británico publicó tarifas aduaneras que en principio se aplicarían en caso de no haber un acuerdo tras finalizar ese periodo transitorio que he comentado previamente a determinados productos. Como ejemplo, tarifas en algunos productos agroalimentarios como el cordero, la ternera y el pollo y el mantenimiento de tarifas a automóviles en el 10%. Insisto y recalco este comentario que esto se aplicaría en caso de no existir un acuerdo a 31 de diciembre de 2020. Entendemos que algunos sectores se han intentado proteger, como bien encima ha dicho el gobierno británico, y existe la posibilidad de revisar toda la información en este link que facilito aquí, donde pulsando en la casilla de Start Now, abajo del todo, podemos observar las propuestas de tarifas para los diferentes productos que nos puedan interesar. Insisto, de todas formas, que esto consideramos por nuestra parte que es provisional, que se ha publicado con el objetivo de forzar unas negociaciones y de acelerar unas negociaciones antes de que finalice el periodo transitorio y que, por lo tanto, no van a ser definitivas y que muy probablemente se modifiquen. Sin embargo, esta es la información que disponemos y por eso la hemos planteado aquí. Se plantea como una posibilidad. ¿Cuáles son, por nuestra parte, las principales recomendaciones en relación a este reto? En primer lugar, recomendamos, si no se ha hecho y si comerciamos con el Reino Unido, realizar el registro para el número EORI. Además, si ya tenemos socios comerciales en el Reino Unido, informar a esos socios, a esos importadores británicos, que también realicen ese registro para que no exista ningún problema a futuro.
Revisar los sistemas y procedimientos de importación para asegurar el cumplimiento de las condiciones por parte de nuestra empresa o contratar a alguien externo que permita conocer si se van modificando los procedimientos en cuanto a importación y exportación y mantenernos informados al respecto. Y además, identificar las novedades en relación a los procedimientos, ya no solo en cuanto a tarifas, sino en relación a cualquier otra documentación que se pueda solicitar. Por lo tanto, esas son las principales recomendaciones que estamos dando por el momento. Veremos ahora, cuando sigamos monitorizando toda la situación con respecto a las tarifas, si modificamos estas recomendaciones o no. A nivel de COVID-19, como bien hemos comentado previamente, lo consideramos un reto, aunque también puede considerarse una oportunidad en algunos aspectos. Por ofrecer un pequeño resumen, hemos observado una notable caída de los mercados financieros en marzo y abril y una ligera recuperación a principios de mayo. Las industrias fortalecidas por el COVID-19 en el Reino Unido puede haberse dado también en otros países, pero en el caso de este mercado han sido los supermercados y el retail. Comentaremos posteriormente que además aquellos con plataformas online han sido los más beneficiados, los más fortalecidos, los proveedores de servicios de Internet, el comercio electrónico, ligado también a los supermercados y al retail, la venta online en general y la industria productora de material sanitario. Esta última resulta bastante obvia debido a que nos encontramos ante una crisis sanitaria. Los sectores que se espera que se recuperen más rápidamente serían la electricidad, el gas y el petróleo y el sector de seguros. Por hacer un resumen en los diferentes sectores en los que cada una de vuestras empresas puede estar categorizada, en el sector primario, por ejemplo, continúa la actividad para proveer de bienes esenciales, las industrias de capital intensivo, por ejemplo, y existen restricciones de viaje o podrían darse restricciones de viaje que podrían provocar una escasez en la mano de obra para algunas funciones manuales. Esto sí preocupa. La situación actual podría dar forma a un futuro enfoque de política, igual incluso en las negociaciones vinculadas con el Brexit. En el sector secundario continúan sus operaciones con distanciamiento social. Por poner el ejemplo de los representantes del sector de la construcción, están en negociaciones con el gobierno para ampliar las horas de trabajo. De hecho, se ha reactivado poco a poco, pero su intención es ampliarlas. Y se espera, eso sí, una posible caída del consumo por la caída de la confianza en los consumidores y en las empresas a medio plazo en este sector. Sin embargo, no sabemos a largo plazo cómo afectaría de momento. Creemos que es un poco pronto. A nivel del sector servicios, existe un desafío, que es el mantener el distanciamiento social. En el caso de el Reino Unido, por ejemplo, el tema hostelería, el canal Horeca, los canales Horeca, hoteles y demás, no está previsto que se abran hasta a partir del 4 de julio. Sin embargo, este calendario puede modificarse. Las aerolíneas, por ejemplo, en las medidas de seguridad han aplicado medidas de seguridad para mitigar el riesgo de infección y han querido infundir confianza. Sin embargo, los últimos datos reflejan que el 99% del tráfico aéreo del Reino Unido ha caído. Es una cifra muy importante. Los aeropuertos de UK no tienen suficiente espacio para el distanciamiento social o el que se exigiría y pueden darse se han observado ciertos cambios en los hábitos de compra. En cuanto al último sector, al cuaternario, vemos la facilidad para el trabajo en modo remoto desde casa. Se han implementado y se están implementando medidas para favorecer esto por parte de las empresas. Un cambio acelerado para alejarse de los atestados bloques de oficinas del centro de la ciudad, sobre todo en Londres, y medidas para facilitar la vuelta a las oficinas. Vemos, por ejemplo, inversiones en logística y en infraestructura vinculada con el transporte en bicicleta, algo que, si tenemos una empresa relacionada, puede sernos interesante y puede resultarnos como una oportunidad. Por nuestra parte, y por concluir un poco la presentación, hemos venido apoyando a las empresas sevillanas, pero también del resto de España, por parte de la Cámara de Comercio de España y el Reino Unido, mediante estos servicios. Hablamos de informes de mercado, listados comerciales, presentaciones, agendas y misiones comerciales. Algunas de las actividades, como pueden ser las agendas o las misiones, las veníamos desarrollando de manera presencial y hemos adaptado estos servicios a un formato virtual en el que desarrollamos las reuniones a través de plataformas online que nos permiten poner en contacto al comprador con el vendedor en España. A nivel de informes, por destacar un poco ese punto, hemos obtenido recientemente una licitación convocada por Extenda para apoyar a las empresas andaluzas que estén en el mercado británico y que quieran desarrollar informes de impacto sobre el Brexit, sobre su actividad económica y hemos empezado a trabajar en este tipo de informes y estamos a vuestra disponibilidad para explicar más información al respecto. Estos serían, por lo tanto,
los principales elementos mediante los que hemos trabajado hasta ahora y seguimos trabajando pese al COVID-19. Pero nuestra perspectiva y nuestra intención es la de diversificar un poco las formas de entrada en este mercado, precisamente por la alta saturación que hemos observado. A nivel agroalimentario, por ejemplo, hemos logrado un acuerdo preferencial con una de las revistas del sector agroalimentario, la Specialty Food Magazine más importante del país, en la que se puede publicar información sobre nuestros productos como empresa, pero también sobre nuestros productos como región, como provincia o como comunidad autónoma. Esta revista la hemos considerado de las más importantes y es por nos decidimos un acuerdo con ellos, puesto que se distribuyen entre los principales compradores del país. También en el sector agroalimentario hemos identificado un partner a nivel de exposición, de feria, y en este caso es Ibérica Expo, con los que trabajamos el año pasado para ver un poco y conocer un poco su funcionamiento, y hemos renovado ese acuerdo de colaboración para el próximo año, para la próxima edición. En un principio se iba a celebrar el 26-27 de octubre de 2020, aunque es muy probable que esas fechas se modifiquen para febrero de 2020. Nuevamente, esto lo mostramos como una nueva opción de entrada al mercado británico, independientemente de los servicios que he mencionado previamente. Y dentro de esa diversificación de servicios, no tan ligado al Brexit ni al COVID-19, hemos desarrollado una nueva iniciativa. Hemos querido denominarla como Trade Tips. Son pequeños videoconsejos orientados a incrementar el conocimiento del mercado británico para las empresas españolas, sevillanas en este caso. Como comentaba, pequeños videoconsejos que cada mes tratan una temática diferente. Nos permiten conocer elementos, obstáculos o características del mercado británico que faciliten la entrada de nuestra empresa en el Reino Unido. Como podéis observar aquí, como ejemplo, en abril de 2020 hemos tratado la existencia de un fraude en el comercio exterior, hemos explicado de qué se trata este fraude y hemos dado recomendaciones. En mayo hemos tratado el tema de cómo preparar una feria en el Reino Unido, qué elementos tener en cuenta, qué hacer, qué no hacer. En junio, por ejemplo, hemos elaborado un vídeo sobre el mercado de la alimentación en el Reino Unido, la perspectiva del importador. Todos estos trade tips tienen como objetivo, como bien he comentado antes, darnos consejos sobre el mercado británico que nos permitan adaptar nuestra estrategia teniendo en cuenta esas características, esas particularidades de este país. Sin alargarme mucho más, me gustaría dar las gracias, dejar aquí los datos de contacto tanto de Igor Urra como mis datos de contacto para cualquier duda que pueda existir. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, que estaremos a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener a través del chat, me gustaría ceder la palabra a Igor Urra para que haga algún comentario con respecto a algunos de los aspectos que he comentado. Muchas gracias. Hola, gracias Alberto. Buenos días a todos. También agradecer a la Cámara de Eduardo y a la Cámara de Sevilla la oportunidad de estar aquí con vosotros. Yo solo quería reforzar un par de ideas clave con respecto a lo que ha dicho Alberto. La primera es con respecto a Brexit. Todo hace creer que no va a haber una extensión del periodo de implementación, como le llaman ellos, o del periodo transitorio, con lo que el 1 de enero del 2020 deberíamos estar todos preparados para comerciar o tener una relación con el Reino Unido con un acuerdo mínimo, porque no va a dar tiempo a cerrar un acuerdo importante, un acuerdo de mínimos, o también existe la posibilidad de que no haya acuerdo, ¿no? Entonces, eso tenedlo muy claro. Vamos hacia un Brexit duro o no muy duro, pero por esa línea. No va a ser un acuerdo como el que se pensaba que íbamos a tener, ¿no? Que fuera un acuerdo marco que afectara a todos los sectores. Estamos en la fase negociadora, por supuesto, y cada uno está jugando sus cartas. Pero ahora mismo todas las circunstancias políticas y económicas pues nos llevan a pensar eso. La parte negativa de esto es, pase lo que pase el 1 de enero, va a ser más complicado venir al Reino Unido y va a ser más complicado vender en el Reino Unido. Va a ser, ya sabemos que es un mercado difícil, que es un mercado maduro, a partir del 1 de enero va a ser más difícil. Eso, tenedlo en cuenta. Las empresas que
que solo exportáis a países dentro de la Unión Europea, para esas empresas va a ser el cambio fundamental, porque ahora el Reino Unido pasará a ser un tercer país y las condiciones de comercio van a ser diferentes. Las empresas que estéis ya comerciando y exportando a países terceros, bueno, ya sabéis más o menos lo que se os viene encima, ¿no? Entonces tenéis más o menos... la parte mala es esa, va a ser más complicado, más difícil. La parte buena es que vais a tener menos competencia. Van a venir menos empresas precisamente porque va a haber más dificultades, ¿no? Entonces, también tenéis que aprovechar eso. A la vez, el mercado, y sobre todo para empresas andaluzas o para empresas sevillanas, el mercado británico es un mercado muy potente y muy fuerte. Y el mercado va a seguir estando ahí. El comprador va a seguir estando aquí en el Reino Unido. Luego si vais a tener menos competencia, lo que tenéis que hacer es prepararos para ese entorno más complicado, más difícil, superar un poco las barreras que vamos a tener ahora para el comercio, pero sabed que el cliente siga estando aquí, ¿vale? Eso sería la parte Brexit, como si dijéramos, y con respecto a la crisis que afrontamos todos ahora, que tiene que ver con la crisis sanitaria, y en relación con lo anterior, Alberto se ha puesto un poco los datos. Teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta el mercado que es el Reino Unido, es una economía mucho más flexible, más madura, más potente, y las previsiones son que vaya a salir de la crisis antes que Europa. Luego, si en Europa o en España estamos viendo que una de las salidas de la crisis va a ser la internacionalización, la exportación, la búsqueda de mercados extranjeros para las pequeñas empresas españolas, este va a ser una salida natural, ¿no? Para empresas que ya estáis con un pie o que ya estáis vendiendo en el Reino Unido, para las que todavía no habéis empezado, esta puede ser una salida natural, porque este mercado, aunque va a ser más complicado a términos logísticos y en términos burocráticos, igual va a ser más difícil venir, va a haber menos competencia y el mercado se va a recuperar antes, ¿no? Esas son mis dos ideas clave que quiero que tengáis en cuenta, ¿no? Con respecto al Brexit y con respecto al COVID, ¿vale? Entonces, ahora, si queréis, podemos pasar ya a las preguntas del chat. No sé, Alberto, si has visto algunas o si Sonia o Eduardo van a estar... Sí, bueno, he visto algunas. Sonia, si quieres ir comentándonos las preguntas. No sé si me escucha. Sí, te escucho perfectamente, Alberto. Bueno, nos han preguntado por la presentación, que si la van a tener disponible. Sí. Vale. Sí. Bueno, si hay cualquier persona que se ponga en contacto conmigo, encantado de compartirla, o la puedo compartir con vosotros directamente, lo que prefiráis. Pero vamos, tenéis mis datos de contacto, me podéis contactar para que os mande la presentación sin problema. Vale, después también aquí nos hablan bueno, que tiene una empresa que compra maquinaria a Estados Unidos y la venden directamente en otros mercados fuera de la Unión Europea, y preguntan si con el Brexit tendrán más restricciones y limitaciones diferentes a las actuales. A ver, más limitaciones en comparación a las actuales. ¿Pensáis que con el Brexit tendremos restricciones y limitaciones diferentes a las actuales? A ver, en principio todo dependerá del acuerdo que se llegue. Nos hace reseña de que la maquinaria la compran en Reino Unido y la venden directamente a otros mercados fuera de la Unión Europea. Compran en Reino Unido, la maquinaria... O sea, nunca pasa por España la maquinaria. No. A ver, yo creo que va a depender un poco de los acuerdos que llegue el Reino Unido con esos terceros países. En la medida en que adopten los acuerdos que existen ahora mismo, que es la idea inicial, que es hacer un copy-paste, desde terceros países, que va a poner en marcha en el momento en el que el 1 de enero del 2020. Entonces se trata de consultar esos acuerdos y ahí aparecerán las restricciones que hay.
pero en principio las restricciones van a ser las mismas o, en teoría, lo que hace pensar es que serán menores, porque la idea del Reino Unido es, aunque hay que matizarlo, la idea es tener menos aranceles y menos restricciones para el comercio global con todos los países, ¿no? De hecho, la publicación de las tarifas que acaban de hacer bajan un 67% las tarifas que tiene ahora mismo la Unión Europea con terceros países. La que publicaron el año pasado disminuían las tarifas en un 80%, 87%, no recuerdo bien, y ahora creo que las han dejado en un 63%, ¿no? O sea, siguen bajando las tarifas, no tanto como el año pasado, pero son menores que en la Unión Europea. Y esa es la idea hacia dónde van. Por lo tanto, será cuestión de ver caso a caso, país a país, qué relación tienen con ese país, qué acuerdo de comercio han firmado con ese país. Si no lo han firmado, se basarán por las restricciones a aranceles y tarifas de la organización. Creo que hemos perdido a Igor. Sí, hemos perdido la conexión, sí. Vale, bueno, en cualquier caso, confirmar lo que estaba diciendo Igor. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo y es que al final esa es la lógica que imperaría. Si no pasa por España, sería observar un poco cuál es el el acuerdo de libre comercio al que se llegue entre Reino Unido y, en este caso, Estados Unidos, si es el mercado que les interesa, y ver qué tarifa se le podría aplicar. En cualquier caso, como bien ha comentado Igor, de ser alguna sería menor, puesto por lo que se está abogando con otros países, Australia, México, Estados Unidos, es precisamente en eso, en reducir las barreras comerciales. Bien, muchas gracias Igor y Alberto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen que que la empresa exporta ascensores completos y componentes de ascensores. Dichos materiales están bajo un marco regulatorio europeo, tanto en su fabricación como en su instalación. ¿Cómo van a aplicar ellos este tipo de normativa? ¿Traspasan dicha normativa a su legislación? ¿Seguirán un tiempo aplicando dicha normativa europea? Vale. Conozco además, porque recibí una consulta una vez sobre una empresa de ascensores de Zaragoza y precisamente voy a dar la misma respuesta. En principio, lo que se está observando en temáticas más técnicas, como pueden ser esta, a nivel de temas de regulaciones y demás, se está observando que se está manteniendo, los borradores que se están presentando prácticamente mantienen la normativa europea o es similar a ella. Lo que vemos es que luego, lo que entendemos es que luego igual se puede ir adaptando, se puede ir modificando poco a poco. Pero realmente no hay nada definitivo en cuanto a temática, por ejemplo, de ascensores, en cuanto a la normativa que se aplicaría, no hay todavía nada definitivo finalizado, pero es cierto que se ha observado en algunos borradores que existe una similitud bastante importante con respecto a lo que hay actualmente con la Unión Europea. Por lo tanto, entendemos que se puede seguir manteniendo de manera similar y que luego, si acaso, se irán implementando modificaciones puntuales que tendremos que ir monitorizando. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Las tarifas arancelarias publicadas en Reino Unido son provisionales o definitivas? A ver, las tarifas arancelarias, veamos, son definitivas y provisionales. Y explico. En principio, se publicaron el 19 de mayo diciendo esto es lo que el gobierno británico propone, ¿vale? Y eso es lo que el gobierno británico propone en caso de que el 31 de diciembre no exista un acuerdo con la Unión Europea. Por lo tanto, esa es la propuesta que el gobierno británico hace para los sectores que ahí se especifican. Pero son provisionales en cuanto a que entendemos que se están produciendo las negociaciones con la Unión Europea y que desde ahora, 27 de mayo de 2020 hasta el 31 de diciembre, esos elementos probablemente se van a renegociar con la Unión Europea y, por lo tanto, muchas de ellas no van a mantenerse. Entendemos, puesto que esto se hizo también en marzo de 2019, se publicaron unas partidas arancelarias similar y entendemos que esto puede ir ligado a intentar forzar un poco las negociaciones con la Unión Europea y acelerar un poco ese proceso. Por lo tanto, como empresa, me interesa saber qué tarifa propone el gobierno británico para mi sector, sí, pero tenemos que tener en cuenta que es muy probable que en base a cómo evolucionen las negociaciones con la Unión Europea de aquí a diciembre se vea modificada, se reduzca
quizás tengamos mala suerte como empresa y esa tarifa aumente o igual se elimine totalmente. Bien, la siguiente pregunta nos dice que es una empresa del sector de remanufacturación de material de impresión y ¿habría alguna limitación para este sector? Refiriéndome a material usado o reciclado, ya que hay países que endurecieron las normativas para esta línea de negocio. La verdad es que este caso concreto igual tendría que analizarlo un poco más. Agradecería si la persona en concreto, me refiero, porque igual es muy específico y es posible que se me escape algún detalle técnico. Entonces, no importaría si la persona interesada me manda un pequeño mail y puedo analizar esa información con más tranquilidad. En principio no debería de haber ninguna limitación, pero como bien he comentado, me gustaría analizarlo más concretamente. Entonces, si me puede mandar un mail a la dirección que he dejado en el chat, encantado de analizarlo más específicamente. Estupendo, pues muchas gracias. A ver. ¿Alguna indicación actual sobre aranceles de servicios de ingeniería ejecutados desde España? Ejecutados desde España. En principio, a día de hoy se mantiene del mismo modo que se trabajaba anteriormente. En el caso de servicios de ingeniería, pueden trabajar con Reino Unido como han venido trabajando hasta hoy. No hay tarifas, no observé tarifas aplicables a este tipo de servicios, no tendría sentido. Y si hay alguna modificación en los procedimientos de trabajo, a día de hoy todavía no hay nada. Sí, eso nos decía la misma persona, que actualmente no hay. Exacto. Entonces, en principio, trabajan en las mismas condiciones. No he observado en las tarifas, estuve revisando el otro día, pues por ver un poco qué sectores podrían verse más afectados, en principio. Pero si se modifica algo, si observamos algo, os lo haríamos saber. En principio, tendríamos que tener en cuenta lo que se negocie y lo que quede a partir del 1 de enero de 2021. Bien, nos preguntan ahora por el aceite de oliva. ¿Piensan que será más complicado por la competencia de otros países productores fuera de la Unión Europea? Fuera de la Unión Europea. Vale. Con respecto al aceite de oliva, yo quiero dejar claro, no sé si luego Igor compartirá mi opinión y demás, más que nada por la experiencia que he tenido en aceite de oliva en este mercado, que independientemente de Brexit, independientemente del COVID-19 e independientemente de otros mercados, ya es un mercado competitivo. Hay mucha competencia, ¿vale? Es uno de los productos que más cuesta introducir en este mercado, sinceramente. Hay opciones, existen opciones, desde luego, pero es uno de los que más cuesta precisamente por esa saturación. Ahora bien, los acuerdos a los que se puedan llegar con terceros países, véase del Magreb, que son productores, pueden ser productores de aceite de oliva, y se pueden llegar a acuerdos bilaterales de comercio con esos países, ¿puede dificultarlo? Obviamente, me refiero. Si al final introducimos un nuevo actor con unas condiciones más ventajosas que las que nosotros pudiéramos tener, eso obviamente dificultaría nuestra entrada. Sin embargo, a día de hoy, los tratados de libre comercio con terceros países con alto potencial competidor todavía están negociándose. Por lo tanto, a día de hoy no hay nada cerrado. Igor, no sé si compartes un poco lo que he comentado de la alta competitividad, de la alta saturación, de las dificultades que ya presenta por sí el mercado de aceite de oliva. Sí, no, totalmente. Sabemos lo que hay. El aceite de oliva, aquí la venta es un mercado muy, muy maduro, muy competitivo y tiene que ser algo siempre extraordinario. No se puede venir a vender por precio. En ese sentido, todos los competidores de fuera de la Unión Europea que vengan con estas ventajas competitivas, pues lo van a hacer mucho más duro, obviamente, ¿no? Pero bueno, está todo por ver también. O sea, ningún problema, como tú decías, Alberto. Bueno, gracias, Igor. Bien, nos preguntan ahora por la situación actual de la industria TIC. Situación actual, en general, algún caso específico. En general no han especificado más. Si puedes especificar un poco más sobre algún aspecto que le interese en concreto, en términos generales,
la industria TIC es bastante importante aquí. En cuanto a si hay demanda potencial o no, sí, eso sí, yo en cuanto a la industria TIC marcaría unos núcleos bastante diferenciados, pero bueno, creo que como en cualquier país, en muchos países, Londres puede concentrar la mayor concentración precisamente en cuanto a la demanda y también otras ciudades importantes. Entonces, en Londres podría haber un poco más de demanda, más de interés, pero por las propias características de la ciudad, que como bien comentamos alguna vez Igor y yo, resulta prácticamente como un país diferente del resto del Reino Unido, ¿no? Se refieren a desarrollo de software de defensa, aeronáutica y demás. Software de defensa y aeronáutica. Vale, bueno, el gobierno británico puntualmente desarrolla tenders, que son como licitaciones en los que se puede trabajar y también las ha desarrollado recientemente en temas de defensa. Por lo tanto, opciones hay y además a esas tenders siempre se puede aplicar, aunque existen unas condiciones muy específicas, pero por poder se puede aplicar. Y como bien comentaba antes, a nivel TIC en general, el mercado británico es bastante innovador al respecto y opciones existentes existen. Sin embargo, es cierto que la competitividad también es bastante elevada. Haría, sin embargo, una división entre Londres y el resto del Reino Unido a este respecto. Bien, nos comentan que si se ha establecido un procedimiento aduanero que haga que los trámites de importación se realicen de forma ágil y rápida. Vale. Ágil y rápida. A ver, a día de hoy, a nivel aduanero, a nivel de importación, se trabaja igual que antes. Por lo tanto, a día de hoy, la mercancía puede entrar en el mercado británico de manera de la que entra al mercado francés, al mercado belga o cualquier otro mercado. Dicho esto, las propuestas sobre la mesa son variadas. Desgraciadamente, no hay ninguna definitiva. Se ha hablado de implementar sistemas tecnológicos que permitan precisamente que permitan agilizar los trámites en cuanto a aduanas en caso de que se establezcan controles aduaneros. Sin embargo, de nuevo y desgraciadamente en este aspecto también hablamos un poco de hipótesis, ¿no? Porque esto es un planteamiento que se ha puesto sobre la mesa, no ha sido un proyecto definitivo. Sí se dieron cuenta y de hecho se hicieron simulacros en su día en que la tramitación de procesos de importación en las aduanas de una manera tradicional, realizando chequeos en los puertos de entrada, saturaría los canales de entrada en el país. Por lo tanto, creemos que esa opción está más que descartada y que pueden darse alternativas como puede ser el tema de la implementación de proyectos tecnológicos que agilicen un poco ese proceso, como bien he comentado. No sé si, Igor, al respecto tienes algo más que añadir. No, vale. Insisto en cualquier caso, Sonia, que a día de hoy el procedimiento aduanero es como el que puede realizarse, me refiero, es libre, o sea, la entrada en el mercado es como el que puede realizarse a Francia, ¿vale? Queremos dejar constancia de esto puesto que muchas empresas consideran, igual que tras la salida en enero de 2020 del Reino Unido, ya existe una frontera física entre la Unión Europea y el Reino Unido y no es así. Bien, nos preguntan cómo están las tarifas publicadas a día de hoy para fruta fresca. Con respecto a las que publicaron el martes, ¿te refieres? Alberto, he puesto en el chat el link para consultar las tarifas las tarifas que ha publicado el gobierno británico que se van a aplicar a partir de 1 de enero, que van a intentar aplicar. Entonces, ahí podéis consultar todos vuestro producto, cuál sería la previsión de tarifa a aplicar. Lo he colgado ahí en el chat, ¿vale? Vale, perfecto. Sí, en principio, gracias, Igor. En principio, esas serían las que proponen para, si buscamos por el tipo de producto, ahí podríamos ver las tarifas que se proponen, pues en este caso, para la fruta fresca. Insistimos, de todas formas, que esas tarifas no serán definitivas hasta que no se vea si las negociaciones las modifican o si realmente se mantienen a partir de diciembre de 2020. Entonces, a día de hoy no son inexistentes. Esa sería la propuesta del gobierno británico. Pero insistimos en esa posibilidad de que se modifiquen de aquí a diciembre.
De acuerdo, pues creo que no, si no tenemos ninguna pregunta más, no sé si alguna más, ¿queréis hacer alguna más? Preguntan aquí, ¿hay algún proyecto de Tratado de Libre Comercio del Magreb que esté ya bastante avanzado? Estoy de acuerdo que en Europa y concretamente en Reino Unido es un mercado muy competitivo. Mira, para contestar a esa pregunta he puesto el link a la página del gobierno británico con todos los acuerdos que ya tienen firmados y que entrarán con terceros países y que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2021, ¿vale? Entonces, Marruecos está ahí, por ejemplo, tenéis toda la lista, habrá unos 20 o así, y podéis chequear vosotros mismos en qué consisten estos acuerdos y todos los países. Yo del Magreb solo veo a Marruecos realmente, ¿eh? A Túnez. Túnez también está. Túnez también está, exactamente, sí. Vale, entonces ahí podéis comprobar vosotros mismos los países que os pueden afectar. De acuerdo, pues si hay alguna pregunta más. Vale, en cualquier caso, Sonia, si ahora mismo no hay ninguna pregunta más, tanto a vosotros como a los asistentes, mostraros nuestra disponibilidad para responder cualquier pregunta que pudiera haber a futuro, ¿vale? Tenéis y tienen nuestros datos de contacto y encantados de recibir cualquier pregunta relacionada con la presentación o cualquier duda que pueda surgir a futuro. La información de los videoconsejos, de los Trade Tips, la iremos actualizando cada mes con diferentes temáticas. Entonces, si hay alguna que resulta de vuestro interés, encantados de que estará disponible el contenido, por lo tanto, encantados de que la visualicéis. Y además, comentar que si a nivel de cámara, porque recibís un número de consultas sobre una temática concreta bastante importante, os interesa que investiguemos un elemento que dificulta la entrada de empresas sevillanas al Reino Unido, encantados de hacer una breve investigación y de hacer un trade tip relacionado con esa temática. De acuerdo, pues muchísimas gracias a Alberto y a Igor y a todos los asistentes. Espero que os haya sido de utilidad, se os hayan resuelto todas las dudas y estamos a vuestra disposición, tanto nosotros como ellos. Si en algún momento tenéis algún problema para contactar con ellos, nos lo solicitáis a nosotros y además lo facilitamos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.